La educación sexual integral en la infancia es un tema importante y un tanto sensible, inquietante incluso para muchas familias. Aquí te voy a presentar las 5 preguntas más comunes o las inquietudes más comunes que suelen surgir al respecto. La primera, muchos padres se preguntan cuándo y cómo debo comenzar a hablar sobre educación sexual con mi hijo o con mi hija. Para contestar a esta pregunta deberíamos empezar comprendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de sexualidad integral y de qué estamos hablando cuando hablamos precisamente de educación sexual. A diferencia de lo que tendemos a asociar con sexualidad, esta está presente a lo largo de toda la vida, desde el momento que nacemos o incluso antes de que estamos naciendo, cuando hay una diferenciación sexual en nuestras células, hasta el momento que morimos. Algunos estudiosos del tema han presentado para que podamos comprender mejor qué implica la sexualidad integral como 4 olones, 4 partes que conforman un todo. Esto es el género, la parte reproductiva, el erotismo y la vinculación afectiva interpersonal. Así es que cuando hablamos de afecto, también estamos hablando de sexualidad. Cuando hablamos de expresar nuestro género, también estamos hablando de sexualidad. Cuando hablamos de identificarnos de quién soy yo como persona, también estamos hablando de sexualidad. Enseñar a nuestros hijos a tener un apego seguro es educación sexual, aunque tal vez no lo concebimos como tal. Así es que, ¿cuándo debemos empezar? Desde antes de nacer. De hecho, en nuestro curso sobre educación sexual integral para niños, te enseñamos qué puedes hacer para empezar desde incluso antes del nacimiento a trabajar y fortalecer todas estas partes, cada uno de estos 4 olones que conforman lo que es nuestra sexualidad como seres humanos. La segunda duda más común es, ¿qué temas debo abordar en la educación sexual con mi hijo en infancia? Bueno, los padres suelen preocuparse mucho también por qué temas deben tratar y cuáles es mejor omitir o esperar un poquito. En la infancia es bien importante centrarnos en conceptos básicos como por ejemplo la identidad, quién soy yo, la expresión de mi género, el respeto hacia los demás, el consentimiento. También es común que los niños desde pequeñitos empiecen a abordarnos con preguntas respecto a su propia anatomía e incluso el propio origen. En el manual que incluye nuestro curso también encontrarás excelentes opciones para responder todas estas preguntas, de manera, por supuesto, de nuevo, adecuada para su edad, de acuerdo a el desarrollo cognitivo de los niños que va desde los 0 a los 2 años, desde los 3 a los 6, desde los 7 en adelante. Otra pregunta común es, ¿cómo puedo enseñarles sobre el consentimiento de manera adecuada? Probablemente has escuchado últimamente hablar mucho sobre el consentimiento. Bueno, el consentimiento es un aspecto crucial de la educación sexual, incluso en la infancia. Los padres y las madres a menudo buscan orientación sobre cómo puedo enseñar a mis hijos o a mis hijas a respetar los límites de los demás y sobre todo también a poner límites propios donde no se sienten cómodos, a entender también la importancia del consentimiento y para eso también te podemos ayudar. Cuarta pregunta, ¿qué recursos o materiales puedo utilizar para educar a mi hijo o mi hija sobre educación sexual en la infancia? Bueno, en la actualidad existe una gran variedad de libros, juegos, recursos en línea que son diseñados sobre todo por expertos para ayudar a padres y madres e incluso a docentes o cuidadores a abordar la educación sexual en la infancia. Los padres suelen buscar precisamente recomendaciones y recursos confiables y apropiados para la edad. Lo importante es que todo el material que se les presente sea siempre adecuado para su edad. No es lo mismo hablar sobre educación sexual integral con un pequeñito de 3, 4 años que con un pequeñito de 7, 8 años. Así es que para eso no te preocupes, que también te tenemos cubierto. Vas a encontrar recomendaciones de lecturas adicionales, además del material de propia autoría que puedes encontrar en este curso. La última pregunta es ¿cómo lidiar con las preguntas curiosas de mi hijo sobre su propio cuerpo o sobre la sexualidad? Bueno, esta es una duda muy común, ya que los pequeñitos son expertos en ponerlos de pronto un poquito en aprietos. Los niños y las niñas suelen hacer preguntas curiosas porque la curiosidad es algo inherente de la infancia. Preguntas curiosas sobre su cuerpo, sobre la sexualidad en general, incluso desde una edad temprana. Y los padres pueden sentirse incómodos o inseguros, sorprendidos incluso al responder estas preguntas. Recuerda que decimos mucho con lo que no decimos, así es que también te vamos a llevar de la mano para saber cómo abordar estas conversaciones de manera honesta y sobre todo de nuevo apropiada para la edad. Por lo tanto, nuestro objetivo en este curso es empoderarte a ti para que puedas brindar a tus hijos una educación sexual segura, integral, basada en valores, permitiéndoles tomar decisiones informadas y sobre todo protegiéndolos de posibles riesgos. Así es que si tienes niños en casa, no dejes pasar esta oportunidad para fortalecer el vínculo con tus hijos y contribuir a un futuro mucho más sano y respetuoso. Inscríbete hoy mismo.